Bienvenido a Dormiciencia, el lugar donde el suave eco de la ciencia se mezcla con el dulce arrullo de la noche. Sé que el mundo hoy ha sido un torbellino, quizás ruidoso, quizás exigente, y por eso te ofrezco este refugio. Aquí puedes soltar el peso del día, dejar que tus pensamientos se deslicen suavemente, o simplemente permitir que tu mente, como un océano en calma, explore las profundidades del universo. Estás exactamente en el espacio indicado. Hoy, esas naves, las Voyager, siguen su camino, se deslizan en la oscuridad, cada vez más lejos, más allá de cualquier límite que la humanidad haya tocado antes. Esta es su historia, un relato de descubrimientos colosales, una ambición tan poética como las estrellas mismas, y el humilde, pero profundo intento de nuestra especie por saludar al vasto universo. Esta noche, nos embarcamos en una travesía que comenzó en el lejano año de 1977. Dos pequeñas naves espaciales, apenas unos susurros mecánicos, partieron de la Tierra con una mezcla precisa de combustible, delicados instrumentos y una inmensa porción de optimismo. Su misión silenciosa, transformar para siempre nuestra percepción del cosmos. Ahora, antes de sumergirnos por completo en esta corriente de datos y sueños, me permito pedirte un pequeño favor. Si estas exploraciones tranquilas te acompañan al descanso, un me gusta y tu suscripción significan un suave apoyo que va más allá de lo que puedes imaginar. Es como una onda de radio ancestral que ayuda a una nave a seguir su deriva y a un narrador a continuar susurrando ciencia en la noche. Me encantaría saber, en la sección de comentarios, desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora es para ti. ¿Te unes desde una ciudad que nunca duerme o desde un pueblo tranquilo que acaba de acunarse en la oscuridad? Como siempre, mi deseo es que este viaje no sea demasiado cautivador, pero si por alguna razón te encuentras aún despierto, al menos te habrás nutrido de algunos hechos fascinantes sobre el espacio interestelar, los campos magnéticos y las melodías cósmicas. Así que, acomódate, respira hondo con lentitud, y sigamos el silencioso rastro de las Voyager más allá de las estrellas. En las décadas de 1960 y 70, nuestro planeta zumbaba, pero no con la serena melodía de la satisfacción. Era un zumbido denso de tensión, de un mundo suspendido entre el frío abrazo del miedo y el cálido aliento de la fascinación. La Guerra Fría se cernía como una niebla persistente sobre gran parte del globo, un estancamiento que nunca estalló en fuego, pero que tampoco permitió que los hombros del mundo se relajaran por completo. Recuerda que este contenido ha sido creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. No pretende ser un consejo médico. Estados Unidos y la Unión Soviética se observaban con una mezcla de cansancio y desafío a través de vastos océanos y barreras ideológicas. Su carrera no era solo por la supremacía geopolítica, era también una silenciosa contienda por conquistar la última frontera, el espacio infinito. Y en medio de esa competencia, algo extraordinario comenzó a surgir. El espacio trascendió la mera ambición militar para convertirse en un lienzo inmenso para la imaginación humana, un mural donde pintar nuestros sueños más elevados. Bienvenido a Dormiciencia, el lugar donde el suave eco de la ciencia se mezcla con el dulce arrullo de la noche. Sé que el mundo hoy ha sido un torbellino, quizás ruidoso, quizás exigente, y por eso te ofrezco este refugio. Aquí puedes soltar el peso del día, dejar que tus pensamientos se deslicen suavemente, o simplemente permitir que tu mente, como un océano en calma, explore las profundidades del universo. Estás exactamente en el espacio indicado. Esta noche, nos embarcamos en una travesía que comenzó en el lejano año de 1977. Dos pequeñas naves espaciales, apenas unos susurros mecánicos, partieron de la Tierra con una mezcla precisa de combustible, delicados instrumentos y una inmensa porción de optimismo. Su misión silenciosa, transformar para siempre nuestra percepción del cosmos. Hoy, esas naves, las Voyager, siguen su camino, se deslizan en la oscuridad, cada vez más lejos, más allá de cualquier límite que la humanidad haya tocado antes. Esta es su historia, un relato de descubrimientos colosales, una ambición tan poética como las estrellas mismas,
y el humilde pero profundo intento de nuestra especie por saludar al vasto universo. En 1969, la humanidad posó sus pasos sobre la Luna. Fue un instante de inspiración profunda, transmitido en un parpadeo monocromático a millones de hogares por todo el mundo. Durante un breve respiro en la historia, el planeta entero contuvo su aliento colectivo, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin danzaban ligeramente sobre el polvo lunar. Fue un momento cumbre, el clímax del programa Apolo, y una de las pocas ocasiones en que las palabras "lo logramos" resonaron con el sentir de todos nosotros. No tuvieron que buscar muy lejos, porque allá afuera, más allá de la órbita de Marte, aguardaba una asamblea de gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, mundos demasiado lejanos para ser alcanzados en los días de Mercurio o Apolo, planetas colosales y misteriosos, ceñidos por anillos etéreos, envueltos en velos de nubes y orbitados por lunas extrañas. Eran enigmas de una belleza sobrecogedora, y durante décadas habían permanecido así, intocables y mayormente invisibles. Pero ahora, con cohetes mejorados, electrónica más avanzada y una chispa renovada de confianza, estaban finalmente al alcance, casi como un sueño que se acerca a la vigilia. Pero después de ese salto gigante, un cambio sutil comenzó a gestarse. El interés público por el espacio empezó a menguar, como una luz que se apaga lentamente. Una vez conquistada la Luna, ¿qué quedaba? Volver una y otra vez ya no poseía el mismo brillo encantador. Los presupuestos se ajustaron, las misiones se cancelaron. La NASA, habiendo escalado la montaña más alta, ahora se preguntaba con una quietud reflexiva: ¿hacia dónde vamos desde aquí? Ahora, antes de sumergirnos por completo en esta corriente de datos y sueños, me permito pedirte un pequeño favor. Si estas exploraciones tranquilas te acompañan al descanso, un me gusta y tu suscripción significan un suave apoyo que va más allá de lo que puedes imaginar. Es como una onda de radio ancestral que ayuda a una nave a seguir su deriva y a un narrador a continuar susurrando ciencia en la noche. Me encantaría saber, en la sección de comentarios, desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora es para ti. ¿Te unes desde una ciudad que nunca duerme o desde un pueblo tranquilo que acaba de acunarse en la oscuridad? Como siempre, mi deseo es que este viaje no sea demasiado cautivador, pero si por alguna razón te encuentras aún despierto, al menos te habrás nutrido de algunos hechos fascinantes sobre el espacio interestelar, los campos magnéticos y las melodías cósmicas. Así que, acomódate, respira hondo con lentitud y sigamos el silencioso rastro de las Voyager, más allá de las estrellas. Sin embargo, existía un único desafío, una barrera casi insuperable. Estos planetas exteriores se encuentran, con toda honestidad, a distancias asombrosas. No hablamos de un poco más allá de Marte, nos referimos a cientos de millones, incluso miles de millones de kilómetros. Enviar una nave espacial a uno solo de ellos ya representaba una proeza. Visitar los cuatro era una idea tan audaz que incluso los ingenieros más optimistas parpadeaban con incredulidad. Pero entonces, como si el propio universo extendiera una mano amiga, surgió una oportunidad, o mejor dicho, los planetas se alinearon de manera literal. Aproximadamente cada 175 años, los gigantes exteriores se posicionan de tal forma que una única nave espacial puede impulsarse de uno a otro, utilizando una elegante maniobra de asistencia gravitatoria. Imagina esto como una rayuela cósmica, donde la gravedad de un planeta te impulsa y redirige la sonda hacia el siguiente, en un ballet silencioso y preciso. Este concepto de danza gravitatoria no era nuevo en teoría, pero la sincronización de esta alineación particular, justo a finales de la década de 1970, era crucial. Si la NASA quería llevar a cabo el tour planetario más grande en la historia humana, el tiempo se agotaba. Recuerda que este contenido ha sido creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. No pretende ser un consejo médico. Estados Unidos y la Unión Soviética y observaban con una mezcla de cansancio y desafío, a través de vastos océanos y barreras ideológicas. Su carrera no era solo por la supremacía geopolítica, era también una silenciosa contienda por conquistar la última frontera, el espacio infinito. Y en medio de esa competencia, algo extraordinario comenzó a surgir.
El espacio trascendió la mera ambición militar para convertirse en un lienzo inmenso para la imaginación humana, un mural donde pintar nuestros sueños más elevados. En las décadas de 1960 y 70, nuestro planeta zumbaba, pero no con la serena melodía de la satisfacción. Era un zumbido denso de tensión, de un mundo suspendido entre el frío abrazo del miedo y el cálido aliento de la fascinación. La Guerra Fría se cernía como una niebla persistente sobre gran parte del globo, un estancamiento que nunca estalló en fuego, pero que tampoco permitió que los hombros del mundo se relajaran por completo. Llamaron a esta idea el Grand Tour, un concepto de misión nacido del optimismo de los años 60. Originalmente, era una ambiciosa propuesta de múltiples sondas, con 4 naves separadas, visitando los planetas exteriores, e incluso Plutón. Era atrevida, era impresionante, pero también era demasiado costosa. A medida que el programa Apolo llegaba a su fin, y las calculadoras del Congreso comenzaban a sonar, el Grand Tour fue discretamente archivado, como un manuscrito valioso guardado en un cajón. Pero el sueño no se desvaneció, en cambio se adaptó, y de esa adaptación surgió Voyager. Un concepto nuevo, más modesto, pero que aún aspiraba a la grandeza. En lugar de múltiples sondas, la NASA lanzaría 2 naves espaciales gemelas, con diseños idénticos, trayectorias ligeramente distintas, y justo el combustible y los instrumentos necesarios para hacer historia. Serían robustas, inteligentes y construidas para perdurar, aunque nadie en ese momento esperaba que estuvieran operativas por más de 5 años. La esperanza era sencilla: llevarlas a Júpiter y Saturno. Cualquier cosa más allá sería un regalo, una inesperada melodía cósmica. Así, en medio de la música disco, los pantalones de campana y los teléfonos de disco, comenzó el trabajo en lo que se convertiría en las naves espaciales de funcionamiento más prolongado en la historia de la humanidad. En 1969, la humanidad posó sus pasos sobre la Luna. Fue un instante de inspiración profunda, transmitido en un parpadeo monocromático a millones de hogares por todo el mundo. Durante un breve respiro en la historia, el planeta entero contuvo su aliento colectivo, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin danzaban ligeramente sobre el polvo lunar. Fue un momento cumbre, el clímax del programa Apolo, y una de las pocas ocasiones en que las palabras "lo logramos" resonaron con el sentir de todos nosotros. Pero después de ese salto gigante, un cambio sutil comenzó a gestarse. El interés público por el espacio empezó a menguar, como una luz que se apaga lentamente. Una vez conquistada la Luna, ¿qué quedaba? Volver una y otra vez ya no poseía el mismo brillo encantador. Los presupuestos se ajustaron, las misiones se cancelaron. La NASA, habiendo escalado la montaña más alta, ahora se preguntaba con una quietud reflexiva: ¿hacia dónde vamos desde aquí? No tuvieron que buscar muy lejos, porque allá afuera, más allá de la órbita de Marte, aguardaba una asamblea de gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, mundos demasiado lejanos para ser alcanzados en los días de Mercurio o Apolo, planetas colosales y misteriosos, ceñidos por anillos etéreos, envueltos en velos de nubes y orbitados por lunas extrañas. Eran enigmas de una belleza sobrecogedora, y durante décadas habían permanecido así, intocables y mayormente invisibles. Pero ahora, con cohetes mejorados, electrónica más avanzada y una chispa renovada de confianza, estaban finalmente al alcance, casi como un sueño que se acerca a la vigilia. La energía fue uno de los primeros grandes desafíos a sortear. Los paneles solares no sirven de mucho cuando te encuentras a miles de millones de kilómetros del Sol, donde su luz es apenas un recuerdo lejano. Así, las naves Voyager serían alimentadas por generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTG, pequeñas baterías nucleares que convertían el calor de la desintegración del plutonio en electricidad. No era precisamente algo que quisieras dejar caer durante el transporte, pero eran compactos, eficientes, y lo más importante, podían durar décadas. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud nunca es sencillo. La década de los 70, vista en retrospectiva, puede parecer pintoresca, pero construir una nave espacial capaz de sobrevivir el áspero vacío del espacio,
con la tecnología de entonces, fue una hazaña monumental. Aquellos eran los días en que un reloj digital se consideraba alta tecnología. Las computadoras de las Voyager tenían menos capacidad de procesamiento que una tostadora moderna, y aún así, los ingenieros encontraron formas de hacerlas brillantes en su simplicidad y elegantes en su diseño, como una máquina antigua que aún hoy nos susurra sabiduría. Las naves espaciales necesitarían comunicarse a través de distancias inmensas. Esto implicaba una antena poderosa y una red de espacio profundo de enormes platos en la Tierra, listos para escuchar. Cuanto más lejos viajaran las Voyager, más tenue se volvería su señal, eventualmente más débil que el zumbido estático de un televisor sin sintonizar. Y aún así, esos susurros apenas audibles llevarían consigo imágenes, datos e incluso los suaves sonidos de la Tierra. Sin embargo, existía un único desafío, una barrera casi insuperable. Estos planetas exteriores se encuentran, con toda honestidad, a distancias asombrosas. No hablamos de un poco más allá de Marte, nos referimos a cientos de millones, incluso miles de millones de kilómetros. Enviar una nave espacial a uno solo de ellos ya representaba una proeza. Visitar los cuatro era una idea tan audaz que incluso los ingenieros más optimistas parpadeaban con incredulidad. Pero entonces, como si el propio universo extendiera una mano amiga, surgió una oportunidad, o mejor dicho, los planetas se alinearon de manera literal. Aproximadamente cada 175 años, los gigantes exteriores se posicionan de tal forma que una única nave espacial puede impulsarse de uno a otro, utilizando una elegante maniobra de asistencia gravitatoria. Imagina esto como una rayuela cósmica, donde la gravedad de un planeta te impulsa y redirige la sonda hacia el siguiente, en un ballet silencioso y preciso. Este concepto de danza gravitatoria no era nuevo en teoría, pero la sincronización de esta alineación particular, justo a finales de la década de 1970, era crucial. Si la NASA quería llevar a cabo el tour planetario más grande en la historia humana, el tiempo se agotaba. Pero quizás la pieza más poética de todo el proyecto no provino de un ingeniero. Surgió de un equipo de científicos, artistas y pensadores, liderado por Carl Sagan. Se preguntaron si íbamos a enviar una nave espacial más allá de los planetas. Tal vez, solo tal vez, sería encontrada algún día, no por nosotros, sino por alguien, una civilización alienígena, una mente curiosa de otro mundo. ¿Qué querríamos decir entonces? ¿Qué mensaje dejaríamos flotando en la inmensidad? Y así, nació el disco de oro, un disco fonográfico de cobre chapado en oro, portador de música, saludos en decenas de idiomas, sonidos de la Tierra, e incluso las ondas cerebrales de un ser humano enamorado. Era más que un simple mensaje, era una declaración: estuvimos aquí, esto es lo que somos, una cápsula del tiempo, un eco de nuestra existencia, viajando en el silencio. A medida que los planes se solidificaban y los componentes se unían, una emoción tranquila se extendió por el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. A diferencia de los espectaculares aterrizajes lunares, el proyecto Voyager era una combustión lenta, menos heroica, más sobre la resistencia. Estas naves espaciales no llevarían personas, pero cargarían todo lo que la humanidad sabía sobre vuelos espaciales, ciencia y el arte de contar historias. Llamaron a esta idea el Gran Tour, un concepto de misión nacido del optimismo de los años 60. Originalmente, era una ambiciosa propuesta de múltiples sondas, con 4 naves separadas visitando los planetas exteriores, e incluso Plutón. Era atrevida, era impresionante, pero también era demasiado costosa. A medida que el programa Apolo llegaba a su fin, y las calculadoras del Congreso comenzaban a sonar, el Gran Tour fue discretamente archivado, como un manuscrito valioso guardado en un cajón. Pero el sueño no se desvaneció. En cambio, se adaptó, y de esa adaptación surgió Voyager, un concepto nuevo, más modesto, pero que aún aspiraba a la grandeza. En lugar de múltiples sondas, la NASA lanzaría 2 naves espaciales gemelas, con diseños idénticos, trayectorias ligeramente distintas, y justo el combustible y los instrumentos necesarios para hacer historia. Serían robustas, inteligentes y construidas para perdurar.
aunque nadie en ese momento esperaba que estuvieran operativas por más de 5 años. La esperanza era sencilla: llevarlas a Júpiter y Saturno. Cualquier cosa más allá sería un regalo, una inesperada melodía cósmica. Así, en medio de la música disco, los pantalones de campana y los teléfonos de disco, comenzó el trabajo en lo que se convertiría en las naves espaciales de funcionamiento más prolongado en la historia de la humanidad. Vale la pena recordar que en 1977, la idea de enviar algo al espacio interestelar lindaba con la ciencia ficción. Los planetas exteriores eran en su mayoría puntos borrosos en los telescopios. Nadie había visto sus tormentas de cerca o sus lunas en detalle. Neptuno era solo un nombre, Titán apenas una sombra. El borde del sistema solar ni siquiera estaba bien definido, y sin embargo, había una creencia inquebrantable de que podíamos llegar hasta allí, que con suficiente matemáticas, paciencia, cinta adhesiva y quizás una pizca de suerte, podríamos construir algo que nos sobreviviría, algo que seguiría adelante incluso cuando nosotros dejáramos de escuchar, algo que en su tranquilo viaje entre las estrellas llevaría las mejores partes de lo que somos. De alguna manera, las Voyager se convirtieron en una cápsula del tiempo, no solo para una posible vida extraterrestre, sino también para nosotros. Construidas durante un periodo de división política, inflación económica y limitaciones tecnológicas, aún representaban lo mejor de nosotros mismos, nuestra curiosidad inagotable, nuestra esperanza persistente, nuestra necesidad de explorar, incluso cuando nadie más estaba mirando. A medida que avanzaba la década de los 70 y la ventana de lanzamiento se acercaba, los equipos trabajaron día y noche para preparar las naves espaciales gemelas. Cada cable fue revisado con esmero, cada comando codificado. Los científicos planificaron trayectorias complejas, los artistas seleccionaron imágenes evocadoras, los ingenieros debatieron sobre el escudo térmico y la calibración de las cámaras. Era la versión del programa espacial de poesía y fontanería, de tablas de datos y ensueños profundos. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud nunca es sencillo. La década de los 70 vista en retrospectiva puede parecer pintoresca, pero construir una nave espacial capaz de sobrevivir el áspero vacío del espacio con la tecnología de entonces fue una hazaña monumental. Aquellos eran los días en que un reloj digital se consideraba alta tecnología. Las computadoras de las Voyager tenían menos capacidad de procesamiento que una tostadora moderna, y aún así, los ingenieros encontraron formas de hacerlas brillantes en su simplicidad y elegantes en su diseño, como una máquina antigua que aún hoy nos susurra sabiduría. La energía fue uno de los primeros grandes desafíos a sortear. Los paneles solares no sirven de mucho cuando te encuentras a miles de millones de kilómetros del Sol, donde su luz es apenas un recuerdo lejano. Así, las naves Voyager serían alimentadas por generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTG, pequeñas baterías nucleares que convertían el calor de la desintegración del plutonio en electricidad. No era precisamente algo que quisieras dejar caer durante el transporte, pero eran compactos, eficientes, y lo más importante, podían durar décadas. Las naves espaciales necesitarían comunicarse a través de distancias inmensas. Esto implicaba una antena poderosa y una red de espacio profundo de enormes platos en la Tierra, listos para escuchar. Cuanto más lejos viajaran las Voyager, más tenue se volvería su señal, eventualmente más débil que el zumbido estático de un televisor sin sintonizar. Y aún así, esos susurros apenas audibles llevarían consigo imágenes, datos e incluso los suaves sonidos de la Tierra. Al final, las misiones Voyager no nacieron del triunfo ruidoso, sino de un anhelo silencioso, una necesidad de seguir extendiéndonos hacia afuera después de haber tocado ya la Luna. Y quizás por eso siguen resonando tan profundamente en nosotros, porque en un mundo lleno de ruido y distracción, las Voyager nos recuerdan algo más tranquilo, algo más duradero, el pulso suave y persistente de la curiosidad que sigue preguntando, ¿qué hay allá afuera? Así, con el combustible cargado, las cámaras listas y el disco de oro asegurado en su estuche protector, las Voyager permanecieron en la plataforma de lanzamiento. Eran gemelas viajeras del tiempo, no destinadas a regresar,
sino a recordarnos el significado de partir. Diseñar algo para que dure más de 40 años es ambicioso bajo cualquier circunstancia. Diseñar algo para que sobreviva tanto tiempo en el espacio profundo, sin reparaciones, sin paradas técnicas y sin segundas oportunidades. Eso no es solo ambicioso, eso es ciencia ficción hecha realidad. Sin embargo, eso fue exactamente lo que los ingenieros de la NASA se propusieron hacer cuando comenzaron a construir las naves espaciales Voyager a principios de la década de 1970. Pero quizás la pieza más poética de todo el proyecto no provino de un ingeniero. Surgió de un equipo de científicos, artistas y pensadores, liderado por Carl Sagan. Se preguntaron si íbamos a enviar una nave espacial más allá de los planetas. Tal vez, solo tal vez, sería encontrada algún día, no por nosotros, sino por alguien, una civilización alienígena, una mente curiosa de otro mundo. ¿Qué querríamos decir entonces? ¿Qué mensaje dejaríamos flotando en la inmensidad? Y así, nació el disco de oro, un disco fonográfico de cobre chapado en oro, portador de música, saludos en decenas de idiomas, sonidos de la tierra, incluso las ondas cerebrales de un ser humano enamorado. Era más que un simple mensaje, era una declaración. Estuvimos aquí, esto es lo que somos, una cápsula del tiempo, un eco de nuestra existencia, viajando en el silencio. A medida que los planes se solidificaban y los componentes se unían, una emoción tranquila se extendió por el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. A diferencia de los espectaculares aterrizajes lunares, el proyecto Voyager era una combustión lenta, menos heroica, más sobre la resistencia. Estas naves espaciales no llevarían personas, pero cargarían todo lo que la humanidad sabía sobre vuelos espaciales, ciencia y el arte de contar historias. La tarea era clara: construir 2 exploradores robóticos que pudieran viajar miles de millones de kilómetros a través del sistema solar, estudiar planetas que la humanidad nunca había visto de cerca, y luego continuar su deriva hacia lo desconocido, transmitiendo datos todo el tiempo. Sencillo, ¿verdad? El primer desafío fue la durabilidad. El espacio no es un entorno amigable. Es frío, como 400 grados Fahrenheit bajo cero, y está lleno de radiación, polvo cósmico y ocasionales ráfagas de partículas cargadas que harían llorar a tu teléfono. Las Voyager necesitaban ser resistentes, no ostentosas ni rápidas, solo extremadamente, tercamente duraderas. La capa exterior de cada nave espacial se construyó alrededor de un robusto armazón de aluminio, diseñado para soportar el estrés del lanzamiento, los escombros cósmicos y décadas de radiación solar. De ese núcleo sobresalían la antena, los instrumentos científicos, los brazos y la parte más icónica, la gran antena parabólica de alta ganancia, una estructura de 3 metros de ancho, que parecía una antena de televisión satelital, diseñada por alguien con sueños de cable interestelar. De alguna manera, las Voyager se convirtieron en una cápsula del tiempo, no solo para una posible vida extraterrestre, sino también para nosotros. Construidas durante un periodo de división política, inflación económica y limitaciones tecnológicas, aún representaban lo mejor de nosotros mismos, nuestra curiosidad inagotable, nuestra esperanza persistente, nuestra necesidad de explorar, incluso cuando nadie más estaba mirando. Vale la pena recordar que en 1977, la idea de enviar algo al espacio interestelar lindaba con la ciencia ficción. Los planetas exteriores eran en su mayoría puntos borrosos en los telescopios. Nadie había visto sus tormentas de cerca o sus lunas en detalle. Neptuno era solo un nombre. Titán, apenas una sombra. El borde del sistema solar ni siquiera estaba bien definido, y sin embargo, había una creencia inquebrantable de que podíamos llegar hasta allí, que con suficiente matemáticas, paciencia, cinta adhesiva y quizás una pizca de suerte, podríamos construir algo que nos sobreviviría, algo que seguiría adelante incluso cuando nosotros dejáramos de escuchar, algo que en su tranquilo viaje entre las estrellas llevaría las mejores partes de lo que somos. A medida que avanzaba la década de los 70 y la ventana de lanzamiento se acercaba, los equipos trabajaron día y noche para preparar las naves espaciales gemelas. Cada cable fue revisado con esmero,
cada comando codificado. Los científicos planificaron trayectorias complejas, los artistas seleccionaron imágenes evocadoras, los ingenieros debatieron sobre el escudo térmico y la calibración de las cámaras. Era la versión del programa espacial de poesía y fontanería, de tablas de datos y ensueños profundos. Esa antena era clave, sería la voz de Voyager, susurrando datos a la Tierra a través de distancias incomprensibles. Incluso ahora, décadas después, la señal de Voyager nos llega con una fuerza de menos de la milmillonésima parte de un milmillonésimo de vatio, más débil que el zumbido estático de un viejo televisor. Pero gracias a los enormes platos de la red de espacio profundo de la NASA, todavía podemos escuchar esos susurros desde el borde del sistema solar. Dentro de la nave espacial había un sistema informático a bordo que incluso para los estándares de los años 70 no era precisamente de vanguardia. Cada Voyager llevaba unos 69 kilobytes de memoria. No es una errata, 69 kilobytes. Para contextualizar, una sola foto moderna de tu teléfono ocupa varios megabytes. Toda la capacidad cerebral de Voyager podría almacenarse en un disquete con mucho espacio de sobra para algunas recetas y una mascota digital. Sin embargo, estos humildes componentes electrónicos fueron cuidadosamente diseñados para ser resistentes a la radiación, resilientes y lo suficientemente simples como para sobrevivir sin intervención humana. No había pantallas táctiles llamativas, ni luces parpadeantes, solo lógica de estado sólido, instrucciones preprogramadas y largas esperas entre comandos. Así, con el combustible cargado, las cámaras listas y el disco de oro asegurado en su estuche protector, las Voyager permanecieron en la plataforma de lanzamiento. Eran gemelas viajeras del tiempo, no destinadas a regresar, sino a recordarnos el significado de partir. Al final, las misiones Voyager no nacieron del triunfo ruidoso, sino de un anhelo silencioso, una necesidad de seguir extendiéndonos hacia afuera después de haber tocado ya la luna. Y quizás por eso siguen resonando tan profundamente en nosotros, porque en un mundo lleno de ruido y distracción, las Voyager nos recuerdan algo más tranquilo, algo más duradero, el pulso suave y persistente de la curiosidad que sigue preguntando, ¿qué hay ahí afuera? Diseñar algo para que dure más de 40 años es ambicioso bajo cualquier circunstancia. Diseñar algo para que sobreviva tanto tiempo en el espacio profundo, sin reparaciones, sin paradas técnicas y sin segundas oportunidades, eso no es solo ambicioso, eso es ciencia ficción hecha realidad. Sin embargo, eso fue exactamente lo que los ingenieros de la NASA se propusieron hacer cuando comenzaron a construir las naves espaciales Voyager a principios de la década de 1970. Allá afuera, la luz del sol es un susurro, no un grito. Así que los ingenieros recurrieron a algo mucho más potente y duradero: los generadores termoeléctricos de radioisótopos o RTG, para abreviar. Estas son fuentes de energía compactas que utilizan el calor de la desintegración del plutonio 238 para generar electricidad, una especie de hoguera nuclear que mantiene los instrumentos calientes y las luces encendidas. Cada Voyager estaba equipada con 3 RTG que proporcionaban alrededor de 470 vatios de potencia en el momento del lanzamiento. Con el tiempo, esa salida ha disminuido, pero incluso ahora, más de 45 años después, todavía proporcionan suficiente energía para operar un puñado de instrumentos críticos. Por supuesto, los ingenieros tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre qué podía permanecer encendido y qué debía apagarse a medida que disminuía el suministro de energía. Es un poco como gestionar una cabaña aislada con un generador que falla. ¿Mantienes las luces encendidas o el refrigerador? No puedes tener ambos. Cada decisión tomada por Voyager tardaría horas en ejecutarse, porque la comunicación de ida y vuelta podía extenderse a casi un día completo a medida que la nave espacial se alejaba cada vez más de la Tierra. La energía fue otro gran obstáculo. Los paneles solares, la opción preferida para los satélites en órbita terrestre, eran completamente inútiles una vez que se pasaba Júpiter. La tarea era clara: construir 2 exploradores robóticos que pudieran viajar miles de millones de kilómetros a través del sistema solar.
estudiar planetas que la humanidad nunca había visto de cerca, y luego continuar su deriva hacia lo desconocido, transmitiendo datos todo el tiempo. Sencillo, ¿verdad? El primer desafío fue la durabilidad. El espacio no es un entorno amigable, es frío, como 400 grados Fahrenheit bajo cero, y está lleno de radiación, polvo cósmico y ocasionales ráfagas de partículas cargadas que harían llorar a tu teléfono. Las Voyager necesitaban ser resistentes, no ostentosas ni rápidas, solo extremadamente, tercamente duraderas. La capa exterior de cada nave espacial se construyó alrededor de un robusto armazón de aluminio, diseñado para soportar el estrés del lanzamiento, los escombros cósmicos y décadas de radiación solar. De ese núcleo sobresalían la antena, los instrumentos científicos, los brazos y la parte más icónica, la gran antena parabólica de alta ganancia, una estructura de 3 metros de ancho que parecía una antena de televisión satelital, diseñada por alguien con sueños de cable interestelar. Un instrumento particularmente ingenioso, el brazo del magnetómetro, un brazo largo y extensible, que sostenía los sensores lejos del propio campo magnético de la nave espacial. Esto permitió a Voyager medir las líneas invisibles de fuerza que se extendían de planeta a planeta y finalmente detectar el sutil límite de la heliosfera, donde el viento solar cede el paso al medio interestelar. El blindaje contra la radiación también fue crítico. Los componentes electrónicos de las naves espaciales pueden ser interrumpidos o fritos por partículas de alta energía, especialmente cerca de Júpiter, que tiene un campo magnético tan fuerte que hace que el de la Tierra parezca un imán de refrigerador. El equipo de diseño tuvo que encerrar los componentes sensibles en materiales protectores y organizarlos estratégicamente dentro del cuerpo de la nave espacial para minimizar la exposición. No podían hacer que Voyager fuera invencible, pero podían darle una oportunidad de luchar. Los instrumentos científicos fueron cuidadosamente seleccionados para maximizar el descubrimiento, minimizando el peso y el consumo de energía. Cada nave espacial llevaba 10 instrumentos principales, incluidos sistemas de imágenes, espectrómetros, magnetómetros, detectores de plasma y sensores de rayos cósmicos. Las cámaras, a pesar de ser mucho menos potentes que la de tu teléfono, lograron capturar algunas de las imágenes más icónicas en la historia de la exploración espacial, desde las tormentas arremolinadas de Júpiter hasta la profunda elegancia azul de Neptuno. Dentro de la nave espacial, había un sistema informático a bordo, que incluso para los estándares de los años 70, no era precisamente de vanguardia. Cada Voyager llevaba unos 69 kilobytes de memoria. No es una errata, 69 kilobytes. Para contextualizar, una sola foto moderna de tu teléfono ocupa varios megabytes. Toda la capacidad cerebral de Voyager podría almacenarse en un disquete, con mucho espacio de sobra para algunas recetas y una mascota digital. Esa antena era clave. Sería la voz de Voyager, susurrando datos a la Tierra a través de distancias incomprensibles. Incluso ahora, décadas después, la señal de Voyager nos llega con una fuerza de menos de la 1000.000.000ª parte de un 1000.000.000º de vatio, más débil que el zumbido estático de un viejo televisor. Pero gracias a los enormes platos de la red de espacio profundo de la NASA, todavía podemos escuchar esos susurros desde el borde del sistema solar. Sin embargo, estos humildes componentes electrónicos fueron cuidadosamente diseñados para ser resistentes a la radiación, resilientes y lo suficientemente simples como para sobrevivir sin intervención humana. No había pantallas táctiles llamativas, ni luces parpadeantes, solo lógica de estado sólido, instrucciones preprogramadas y largas esperas entre comandos. A pesar de la sofisticación del diseño, también había una cierta elegancia en su simplicidad. Voyager no fue construida para aterrizar o traer muestras. No necesitaba ruedas ni alas. No tenía una computadora de respaldo, ni paracaídas, ni forma de repararse a sí misma. Lo que tenía era un plan sólido como una roca. Sobrevuela, observa, transmite, repite. Debido a ese enfoque, el equipo de la misión pudo dedicar sus esfuerzos a la calidad por encima de la redundancia. Cada cable fue revisado, vuelto a revisar, y probablemente revisado una vez más. Cada trozo de soldadura se colocó con sumo cuidado.
Las naves espaciales se ensamblaron en salas limpias, donde las partículas extrañas e incluso el aliento humano se controlaban con la precisión de una cirugía. Cuando construyes una sonda que estará más lejos de la Tierra que cualquier otra cosa jamás lanzada, la perfección no es solo ideal, es obligatoria. El sistema de navegación de Voyager fue otro pequeño milagro. La nave espacial utilizaba una combinación de giroscopios y rastreadores de estrellas para mantenerse orientada en el espacio. A diferencia de las sondas modernas con sistemas GPS en tiempo real, Voyager tenía que saber dónde estaba basándose en las estrellas, el Sol y las posiciones conocidas de la Tierra y otros planetas. Giraría lentamente para tomar imágenes, realizar experimentos y luego se realinearía para enviar datos a casa. Era paciente, metódica y muy educada al registrarse. Cada decisión tomada por Voyager tardaría horas en ejecutarse, porque la comunicación de ida y vuelta podía extenderse a casi un día completo a medida que la nave espacial se alejaba cada vez más de la Tierra. La energía fue otro gran obstáculo. Los paneles solares, la opción preferida para los satélites en órbita terrestre, eran completamente inútiles una vez que se pasaba Júpiter. Allá afuera, la luz del Sol es un susurro, no un grito. Así que los ingenieros recurrieron a algo mucho más potente y duradero: los generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTG, para abreviar. Estas son fuentes de energía compactas que utilizan el calor de la desintegración del plutonio 238 para generar electricidad, una especie de hoguera nuclear que mantiene los instrumentos calientes y las luces encendidas. Y luego, por supuesto, estaba la cuestión de la protección contra los escombros cósmicos. Incluso en las regiones más vacías del espacio, un pequeño guijarro que viaja a miles de kilómetros por hora puede ser mortal. Voyager no estaba blindada, pero sus partes más vitales estaban protegidas por paneles, y los ingenieros calcularon que los riesgos de colisiones eran muy bajos. Aún así, cada segundo que la nave espacial sobrevivía era una pequeña victoria. Lo que hace que la historia de la ingeniería de Voyager sea tan inspiradora no es solo su longevidad, sino lo bien que fue construida, utilizando las herramientas disponibles en ese momento. No había teléfonos inteligentes, ni computación en la nube, ni modelado CAD como el que tenemos hoy. El equipo usaba lápices, papel y tarjetas perforadas. Probaron componentes usando osciloscopios y soldadores, y aún así, las naves espaciales que crearon siguen funcionando, siguen hablando, siguen escuchando y siguen volando. Quizás uno de los aspectos más encantadores del diseño de Voyager es lo analógico que es. Los comandos se cargaban utilizando secuencias de código binario enviadas desde la Tierra. Las imágenes se almacenaban como tiras de datos y se transmitían línea por línea, tardando horas o incluso días en llegar por completo. Es lento, sí, pero funcionó y sigue funcionando. Cada Voyager estaba equipada con 3 RTG, que proporcionaban alrededor de 470 vatios de potencia en el momento del lanzamiento. Con el tiempo, esa salida ha disminuido, pero incluso ahora, más de 45 años después, todavía proporcionan suficiente energía para operar un puñado de instrumentos críticos. Por supuesto, los ingenieros tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre qué podía permanecer encendido y qué debía apagarse a medida que disminuía el suministro de energía. Es un poco como gestionar una cabaña aislada con un generador que falla. Mantienes las luces encendidas o el refrigerador. No puedes tener ambos. Los instrumentos científicos fueron cuidadosamente seleccionados para maximizar el descubrimiento, minimizando el peso y el consumo de energía. Cada nave espacial llevaba 10 instrumentos principales, incluidos sistemas de imágenes, espectrómetros, magnetómetros, detectores de plasma y sensores de rayos cósmicos. Las cámaras, a pesar de ser mucho menos potentes que la de tu teléfono, lograron capturar algunas de las imágenes más icónicas en la historia de la exploración espacial, desde las tormentas arremolinadas de Júpiter hasta la profunda elegancia azul de Neptuno. El blindaje contra la radiación también fue crítico. Los componentes electrónicos de las naves espaciales pueden ser interrumpidos o fritos por partículas de alta energía, y especialmente cerca de Júpiter,
que tiene un campo magnético tan fuerte que hace que el de la Tierra parezca un imán de refrigerador. El equipo de diseño tuvo que encerrar los componentes sensibles en materiales protectores y organizarlos estratégicamente dentro del cuerpo de la nave espacial para minimizar la exposición. No podían hacer que Voyager fuera invencible, pero podían darle una oportunidad de luchar. Un instrumento particularmente ingenioso fue el brazo del magnetómetro, un brazo largo y extensible que sostenía los sensores lejos del propio campo magnético de la nave espacial. Esto permitió a Voyager medir las líneas invisibles de fuerza que se extendían de planeta a planeta y finalmente detectar el sutil límite de la heliosfera, donde el viento solar cede el paso al medio interestelar. Voyager 1 y Voyager 2 pueden estar envejeciendo, pero siguen siendo los emisarios más viajados de la humanidad. Su diseño no era ostentoso, pero era robusto, inteligente y lleno de propósito. Cada tuerca y tornillo, cada línea de código, era un voto de confianza en la idea de que podíamos aprender de nuestro universo, incluso desde muy lejos. Con cada año que pasa, las naves espaciales se vuelven más silenciosas, sus instrumentos se atenúan, pero perduran, a la deriva, zumbando y enviando susurros de un vasto cosmos que aún espera ser explorado. El diseño de Voyager es un testimonio no solo de buena ingeniería, sino de la simple creencia de que la exploración importa, incluso si no hay nadie para verla. A finales del verano de 1977, 2 naves espaciales permanecían en silencio, en plataformas de lanzamiento separadas en Florida, aguardando su momento para romper las ataduras de la Tierra. Eran idénticas en diseño, nacidas del mismo plano, con la misma misión grabada en sus circuitos: explorar los planetas exteriores de nuestro sistema solar y seguir adelante. Se llamaban Voyager 1 y Voyager 2. A pesar de la sofisticación del diseño, también había una cierta elegancia en su simplicidad. Voyager no fue construida para aterrizar o traer muestras. No necesitaba ruedas ni alas, no tenía una computadora de respaldo, ni paracaídas, ni forma de repararse a sí misma. Lo que tenía era un plan sólido como una roca: sobrevuela, observa, transmite, repite. Debido a ese enfoque, el equipo de la misión pudo dedicar sus esfuerzos a la calidad por encima de la redundancia. Cada cable fue revisado, vuelto a revisar, y probablemente revisado una vez más. Cada trozo de soldadura se colocó con sumo cuidado. Las naves espaciales se ensamblaron en salas limpias, donde las partículas extrañas, e incluso el aliento humano, se controlaban con la precisión de una cirugía. Cuando construyes una sonda que estará más lejos de la Tierra que cualquier otra cosa jamás lanzada, la perfección no es solo ideal, es obligatoria. El sistema de navegación de Voyager fue otro pequeño milagro. La nave espacial utilizaba una combinación de giroscopios y rastreadores de estrellas para mantenerse orientada en el espacio. A diferencia de las sondas modernas con sistemas GPS en tiempo real, Voyager tenía que saber dónde estaba basándose en las estrellas, el Sol y las posiciones conocidas de la Tierra y otros planetas. Giraría lentamente para tomar imágenes, realizar experimentos y luego se realinearía para enviar datos a casa. Era paciente, metódica y muy educada al registrarse. La Voyager 1 la siguió solo 16 días después, el 5 de septiembre. La numeración no tenía nada que ver con el orden de lanzamiento. En cambio, se basaba en sus trayectorias planificadas y en cuál llegaría primero a sus planetas objetivo. La Voyager 1 Mel, en Keyas, a pesar de lanzarse en segundo lugar, estaba programada para llegar a Júpiter y Saturno antes que su hermana, así que, numéricamente hablando, sería la primera en explorar. Un poco confuso quizás, pero las convenciones de nombres en el espacio siempre han tenido una pequeña licencia poética. Ahora, uno pensaría que la Voyager 1 se lanzó primero. Eso tendría sentido, ¿verdad? La primera es la número 1, pero la exploración espacial no siempre sigue reglas numéricas pulcras. De hecho, la Voyager 2 fue lanzada primero, el 20 de agosto de 1977. El hecho de que cualquiera de las naves espaciales pudiera hacer lo que estaban destinadas a hacer era
francamente, extraordinario, porque no se trataba solo de enviar un robot a un planeta lejano, se trataba de visitar múltiples planetas en un solo viaje, una especie de juego de pinball planetario, donde cada encuentro impulsaría a la nave espacial con una velocidad aún mayor. Y luego, por supuesto, estaba la cuestión de la protección contra los escombros cósmicos. Incluso en las regiones más vacías del espacio, un pequeño guijarro que viaja a miles de kilómetros por hora puede ser mortal. Voyager no estaba blindada, pero sus partes más vitales estaban protegidas por paneles, y los ingenieros calcularon que los riesgos de colisiones eran muy bajos. Aún así, cada segundo que la nave espacial sobrevivía era una pequeña victoria. Quizás uno de los aspectos más encantadores del diseño de Voyager es lo analógico que es. Los comandos se cargaban utilizando secuencias de código binario enviadas desde la Tierra. Las imágenes se almacenaban como tiras de datos y se transmitían línea por línea, tardando horas o incluso días en llegar por completo. Es lento, sí, pero funcionó y sigue funcionando. Lo que hace que la historia de la ingeniería de Voyager sea tan inspiradora no es solo su longevidad, sino lo bien que fue construida utilizando las herramientas disponibles en ese momento. No había teléfonos inteligentes, ni computación en la nube, ni modelado CAD como el que tenemos hoy. El equipo usaba lápices, papel y tarjetas perforadas. Probaron componentes usando osciloscopios y soldadores. Y aún así, las naves espaciales que crearon siguen funcionando, siguen hablando, siguen escuchando y siguen volando. Y todo esto fue posible gracias a una rara y hermosa coreografía cósmica, una alineación planetaria que ocurre solo una vez cada 175 años aproximadamente. Durante esta rara configuración, los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearon de tal manera que una nave espacial lanzada desde la Tierra podría usar la gravedad de cada uno para impulsarse hacia el siguiente. Se conoce como asistencia gravitatoria y es uno de los trucos más ingeniosos en el manual de vuelo espacial. En lugar de usar toneladas de combustible para llegar al siguiente planeta, la nave espacial robaría un poquito de impulso al planeta gigante por el que pasaba. No lo suficiente para que el planeta lo notara, por supuesto, pero lo justo para que la nave espacial acelerara y cambiara de dirección. Piensa en ello así. Imagina balancearte alrededor de un tren en movimiento. Al aferrarte a él, te arrastra y te lanza en una nueva dirección, mucho más rápido que antes. Eso es lo que hizo Voyager. No una, sino varias veces. Pero el tiempo lo era todo. Las posiciones planetarias tenían que ser las adecuadas, demasiado pronto o demasiado tarde, y la oportunidad se perdería. Esto significaba que las ventanas de lanzamiento eran estrechas e implacables. Cada nave espacial tenía que lanzarse dentro de un periodo de tiempo específico para alcanzar sus marcas gravitacionales. La Voyager, con una ruta ligeramente más larga y compleja, tuvo que ir primero. Haría un crucero más pausado, apuntando no solo a Júpiter y Saturno, sino potencialmente también a Urano y Neptuno si sobrevivía lo suficiente. Voyager 1 y Voyager 2 pueden estar envejeciendo, pero siguen siendo los emisarios más viajados de la humanidad. Su diseño no era ostentoso, pero era robusto, inteligente y lleno de propósito. Cada tuerca y tornillo, cada línea de código, era un voto de confianza en la idea de que podíamos aprender de nuestro universo, incluso desde muy lejos. Con cada año que pasa, las naves espaciales se vuelven más silenciosas, sus instrumentos se atenúan, pero perduran, a la deriva, zumbando y enviando susurros de un vasto cosmos que aún espera ser explorado. El diseño de Voyager es un testimonio no solo de buena ingeniería, sino de la simple creencia de que la exploración importa, incluso si no hay nadie para verla. A finales del verano de 1977, 2 naves espaciales permanecían en silencio en plataformas de lanzamiento separadas en Florida, aguardando su momento para romper las ataduras de la Tierra. Eran idénticas en diseño, nacidas del mismo plano, con la misma misión grabada en sus circuitos: explorar los planetas exteriores de nuestro sistema solar y seguir adelante. Se llamaban Voyager 1 y Voyager 2. El proceso de lanzamiento en sí fue una maravilla de ingeniería y paciencia. Ambas naves espaciales viajaron sobre cohetes Titan 13 Centaur
potentes vehículos de lanzamiento multietapa, diseñados para impulsar su preciosa carga más allá del pozo gravitacional de la Tierra y establecerlos en trayectorias interplanetarias. La Voyager 1, por otro lado, tenía un camino más rápido y directo a Júpiter y Saturno, optimizado para la velocidad y los primeros retornos científicos. Por eso sus caminos se bifurcaron después de Saturno. La Voyager 1 tomó un giro brusco hacia el norte, alejándose del plano del sistema solar, dirigiéndose hacia el vacío, por encima del disco planetario. La Voyager 2 se mantuvo más o menos en línea, continuando hacia los dos gigantes gaseosos más distantes. Su misión compartida se convirtió en una especie de exploración por relevos, cada sonda entregando el bastón a la otra a medida que se alejaban del Sol. Ahora, uno pensaría que la Voyager 1 se lanzó primero. Eso tendría sentido, ¿verdad? La primera es la número 1, pero la exploración espacial no siempre sigue reglas numéricas pulcras. De hecho, la Voyager 2 fue lanzada primero, el 20 de agosto de 1977. La Voyager 1 la siguió solo 16 días después, el 5 de septiembre. La numeración no tenía nada que ver con el orden de lanzamiento. En cambio, se basaba en sus trayectorias planificadas y en cuál llegaría primero a sus planetas objetivo. La Voyager 1 Mish, a pesar de lanzarse en segundo lugar, estaba programada para llegar a Júpiter y Saturno antes que su hermana, así que, numéricamente hablando, sería la primera en explorar. Un poco confuso quizás, pero las convenciones de nombres en el espacio siempre han tenido una pequeña licencia poética. El hecho de que cualquiera de las naves espaciales pudiera hacer lo que estaban destinadas a hacer, francamente, extraordinario, porque no se trataba solo de enviar un robot a un planeta lejano, se trataba de visitar múltiples planetas en un solo viaje, una especie de juego de pinball planetario, donde cada encuentro impulsaría la nave espacial con una velocidad aún mayor. Los lanzamientos transcurrieron sin problemas, con solo unos pocos latidos nerviosos en el camino. La etapa superior del cohete de la Voyager 2 sufrió una breve pérdida de datos, pero la nave espacial se estabilizó rápidamente. El lanzamiento de la Voyager 1 fue limpio y preciso, como de libro de texto. En cuestión de horas, ambas estaban en ruta hacia las estrellas, y desde el momento en que dejaron la plataforma de lanzamiento, comenzaron algo que ninguna otra nave espacial había hecho antes. No solo iban a visitar planetas, iban a recorrer una autopista gravitacional, forjada por la física, una sincronización precisa y una buena dosis de ambición. Esta maniobra no solo ahorró combustible, hizo que toda la misión fuera posible. Sin asistencias gravitatorias, la Voyager habría necesitado una cantidad absurda de propelente para alcanzar incluso una fracción de sus destinos. En cambio, utilizó los propios planetas como trampolines cósmicos gigantes. La precisión requerida para lograr esto es alucinante. Para apreciar plenamente lo impresionante que es esta técnica de asistencia gravitatoria, ayuda a echar un vistazo a las matemáticas. Aunque no te preocupes, lo mantendremos acogedor. En esencia, a medida que la Voyager se acercaba a un planeta, caía en el campo gravitacional del planeta, acelerando a medida que se acercaba, pero en lugar de chocar o quedarse atascada en órbita, daría un giro alrededor del planeta y saldría por el otro lado, ahora moviéndose más rápido en relación con el Sol. Es como robar un banco donde al banco no le importa, y de hecho te ayuda a salir por la puerta. Y todo esto fue posible gracias a una rara y hermosa coreografía cósmica, una alineación planetaria, que ocurre solo una vez cada 175 años aproximadamente. Durante esta rara configuración, los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearon de tal manera que una nave espacial lanzada desde la Tierra podría usar la gravedad de cada uno para impulsarse hacia el siguiente. Se conoce como asistencia gravitatoria, y es uno de los trucos más ingeniosos en el manual de vuelo espacial. En lugar de usar toneladas de combustible para llegar al siguiente planeta, la nave espacial robaría un poquito de impulso al planeta gigante por el que pasaba. No lo suficiente para que el planeta lo notara, por supuesto, pero lo justo para que la nave espacial acelerara y cambiara de dirección.
Piensa en ello así. Imagina balancearte alrededor de un tren en movimiento. Al aferrarte a él, te arrastra y te lanza en una nueva dirección, mucho más rápido que antes. Eso es lo que hizo Voyager. No una, sino varias veces. Pero el tiempo lo era todo. Las posiciones planetarias tenían que ser las adecuadas, demasiado pronto o demasiado tarde, y la oportunidad se perdería. Esto significaba que las ventanas de lanzamiento eran estrechas e implacables. Cada nave espacial tenía que lanzarse dentro de un periodo de tiempo específico para alcanzar sus marcas gravitacionales. La Voyager 2, con una ruta ligeramente más larga y compleja, o tuvo que ir primero, haría un crucero más pausado, apuntando no solo a Júpiter y Saturno, sino potencialmente también a Urano y Neptuno, si sobrevivía lo suficiente. El equipo de navegación de la NASA tuvo que calcular las trayectorias de la nave espacial hasta fracciones de grado. Un pequeño error en la trayectoria en Júpiter podría significar perder completamente a Saturno, por no hablar de los planetas exteriores. Y todo esto tuvo que planificarse con anticipación, sin una dirección en tiempo real, una vez que comenzaran los sobrevuelos. Las Voyager no eran coches teledirigidos, eran más bien correo cósmico enviado con años de anticipación, con estrictas instrucciones de entrega y sin actualizaciones de seguimiento. A medida que la Voyager 1 avanzaba, quedó claro que sería la primera en abandonar el vecindario planetario del sistema solar. Su trayectoria le dio una ventaja, pero también significó que no continuaría hacia Urano o Neptuno. La Voyager 2, aunque más lenta, tenía el potencial de seguir adelante, y finalmente se convirtió en la única nave espacial en visitar los 4 planetas exteriores, pero ninguna trayectoria estaba garantizada. De hecho, el plan de misión original solo se comprometía con Júpiter y Saturno, todo lo demás era opcional, una ronda extra. También cabe señalar que cada sobrevuelo no se trataba solo de aumentar la velocidad, eran ricas oportunidades para la ciencia. La Voyager dirigiría sus cámaras y sensores hacia los planetas y sus lunas que pasaban, recopilando datos nunca antes vistos. Pero para hacer esto, los instrumentos tenían que reorientarse, las exposiciones cronometrarse y los comandos enviarse mucho antes de que la nave espacial alcanzara sus objetivos. La planificación se realizaba con meses de antelación, con secuencias de comandos precargadas en la computadora de a bordo como una danza cuidadosamente coreografiada. La Voyager, por otro lado, tenía un camino más rápido y directo a Júpiter y Saturno, optimizado para la velocidad y los primeros retornos científicos. Por eso sus caminos se bifurcaron después de Saturno. El proceso de lanzamiento en sí fue una maravilla de ingeniería y paciencia. Ambas naves espaciales viajaron sobre cohetes Titan 13 Centaur, potentes vehículos de lanzamiento multietapa, diseñados para impulsar su preciosa carga más allá del pozo gravitacional de la Tierra y establecerlos en trayectorias interplanetarias. Increíblemente, ambas naves espaciales cumplieron y superaron las expectativas. Pero en 1977, nada de eso era seguro. Todo lo que la NASA tenía eran 2 sondas cuidadosamente construidas, una fugaz alineación planetaria y muchas esperanzas puestas en un par de cohetes. Los lanzamientos en sí mismos pudieron haber parecido rutinarios. No había astronautas saludando desde la torre de lanzamiento, ni dramáticas cuentas regresivas transmitidas al mundo, pero lo que representaban era profundo. Eran un comienzo tranquilo para uno de los viajes más grandes de la humanidad. La Voyager 1 tomó un giro brusco hacia el norte, alejándose del plano del sistema solar, dirigiéndose hacia el vacío, por encima del disco planetario. La Voyager 2 se mantuvo más o menos en línea, continuando hacia los 2 gigantes gaseosos más distantes. Su misión compartida se convirtió en una especie de exploración por relevos, cada sonda entregando el bastón a la otra a medida que se alejaban del Sol. La ironía de todo es que la misión espacial más trascendente y duradera de la historia comenzó con relativamente poco alarde. La Voyager no tuvo las multitudes de Apolo ni la parafernalia de un lanzamiento de transbordador. Comenzó con 2 despegues silenciosos, una ráfaga de cálculos
y la creencia de que la precisión, la gravedad y el ingenio humano podían llevarnos a lugares donde nunca habíamos estado. Y gracias a esa rara alineación planetaria, funcionó. El momento fue perfecto. Los impulsos gravitatorios se alinearon, y dos pequeñas naves espaciales fueron lanzadas a la más grandiosa de las giras. Todo porque una vez cada siglo y medio, el sistema solar abre brevemente un pasadizo secreto, y alguien tuvo el buen sentido de tomarlo. Los lanzamientos transcurrieron sin problemas, con solo unos pocos latidos nerviosos en el camino. La etapa superior del cohete de la Voyager sufrió una breve pérdida de datos, pero la nave espacial se estabilizó rápidamente. El lanzamiento de la Voyager fue limpio y preciso, como de libro de texto. En cuestión de horas, ambas estaban en ruta hacia las estrellas, y desde el momento en que dejaron la plataforma de lanzamiento, comenzaron algo que ninguna otra nave espacial había hecho antes. No solo iban a visitar planetas, iban a recorrer una autopista gravitacional, forjada por la física, una sincronización precisa y una buena dosis de ambición. Para apreciar plenamente lo impresionante que es esta técnica de asistencia gravitatoria, ayuda a echar un vistazo a las matemáticas. Aunque no te preocupes, lo mantendremos acogedor. En esencia, a medida que la Voyager se acercaba a un planeta, caía en el campo gravitacional del planeta, acelerando a medida que se acercaba, pero en lugar de chocar o quedarse atascada en órbita, daría un giro alrededor del planeta y saldría por el otro lado, ahora moviéndose más rápido en relación con el Sol. Es como robar un banco donde al banco no le importa, y de hecho te ayuda a salir por la puerta. Esta maniobra no solo ahorró combustible, hizo que toda la misión fuera posible. Sin asistencias gravitatorias, la Voyager habría necesitado una cantidad absurda de propelente para alcanzar incluso una fracción de sus destinos. En cambio, utilizó los propios planetas como trampolines cósmicos gigantes. La precisión requerida para lograr esto es alucinante. A medida que la Voyager se acercaba a Júpiter, era como una polilla que se acerca a un faro hecho de gas arremolinado y radiación crepitante. Durante décadas, Júpiter había sido la joya de nuestro sistema solar, un enigma masivo y rayado girando en la oscuridad. Los astrónomos lo habían admirado a través de telescopios, maravillándose de su tamaño y entrecerrando los ojos ante la borrosa gran mancha roja, pero nadie lo había visto de cerca. Realmente no, hasta que llegaron las Voyager. En marzo de 1979, la Voyager 1 realizó su mayor aproximación a Júpiter, pasando a unos 350.000 kilómetros de las cimas de las nubes, aproximadamente la misma distancia entre la Tierra y nuestra propia Luna. Solo unos meses después, en julio, la Voyager 2 siguió un camino similar. Juntas, transformaron a Júpiter de un vago lienzo de color en un mundo dinámico y vivo. Lo primero que impactó a los científicos, y prácticamente a todos los demás, fue lo activo que es Júpiter. Desde la distancia, su atmósfera en bandas parecía casi serena. Pero a medida que las naves espaciales se acercaban, las bandas tranquilas dieron paso al caos. Había tormentas por todas partes, óvalos arremolinados del tamaño de continentes, chorros de aire rugiendo en direcciones opuestas. Y luego, por supuesto, estaba la gran mancha roja misma, una tormenta tan masiva que podría tragarse la Tierra entera y aún tener espacio para el postre. El equipo de navegación de la NASA tuvo que calcular las trayectorias de la nave espacial hasta fracciones de grado. Un pequeño error en la trayectoria en Júpiter podría significar perder completamente a Saturno, por no hablar de los planetas exteriores. Y todo esto tuvo que planificarse con anticipación, sin una dirección en tiempo real. Una vez que comenzaran los sobrevuelos, las Voyager no eran coches teledirigidos, eran más bien correo cósmico enviado con años de anticipación, con estrictas instrucciones de entrega y sin actualizaciones de seguimiento. También cabe señalar que cada sobrevuelo no se trataba solo de aumentar la velocidad, eran ricas oportunidades para la ciencia. La Voyager dirigiría sus cámaras y sensores hacia los planetas y sus lunas que pasaban, recopilando datos nunca antes vistos. Pero para hacer esto, los instrumentos tenían que reorientarse.
las exposiciones cronometrarse y los comandos enviarse mucho antes de que la nave espacial alcanzara sus objetivos. La planificación se realizaba con meses de antelación, consecuencias de comandos precargadas en la computadora de a bordo como una danza cuidadosamente coreografiada. A medida que la Voyager avanzaba, quedó claro que sería la primera en abandonar el vecindario planetario del sistema solar. Su trayectoria le dio una ventaja, pero también significó que no continuaría hacia Urano o Neptuno. La Voyager 2 en 2, aunque más lenta, tenía el potencial de seguir adelante y finalmente se convirtió en la única nave espacial en visitar los 4 planetas exteriores, pero ninguna trayectoria estaba garantizada. De hecho, el plan de misión original solo se comprometía con Júpiter y Saturno. Todo lo demás era opcional, una ronda extra. Esta característica legendaria, observada por primera vez hace más de 3 siglos, había fascinado durante mucho tiempo a los astrónomos, pero la Voyager la reveló con un detalle asombroso. No era solo roja, tenía textura, estaba viva, en movimiento, un torbellino de nubes de amoníaco y química desconocida, girando en sentido antihorario, con una velocidad que hacía que los huracanes parecieran perezosos remolinos. Y resultó que la mancha roja no estaba sola. La Voyager capturó docenas de tormentas más pequeñas bailando por la atmósfera en patrones demasiado complejos para desentrañarlos en el lugar. El tamaño de Júpiter juega un papel importante en este drama. Es más de 11 veces más ancho que la Tierra y más de 300 veces más masivo. Su atmósfera es un océano profundo de hidrógeno y helio, estratificado con hielo de amoníaco y moldeado por una rotación intensa, tan rápida que un día joviano dura menos de 10 horas. Este giro rápido estira la atmósfera en bandas y alimenta tormentas poderosas que duran siglos. Pero las verdaderas sorpresas no estaban en las nubes, estaban en la compañía que Júpiter mantiene. Antes de la Voyager, los astrónomos conocían un puñado de lunas de Júpiter, pero no esperaban mucho. Quizás algunas rocas heladas, tal vez algunos trozos craterizados como nuestra propia luna. Lo que obtuvieron en cambio fue una familia planetaria rebosante de carácter. Comencemos con Io, una luna que reescribió por completo las reglas de la geología. Las cámaras de la Voyager capturaron algo extraordinario, columnas de material que brotaban de la superficie de Io. No niebla ni polvo, sino erupciones volcánicas masivas, volcanes reales en una luna, activos, furiosos y diferentes a todo lo visto antes. Fue la primera vez que se observaba un volcán activo más allá de la Tierra. La ironía de todo es que la misión espacial más trascendente y duradera de la historia comenzó con relativamente poco alarde. La Voyager no tuvo las multitudes de Apolo, ni la parafernalia de un lanzamiento de transbordador. Comenzó con 2 despegues silenciosos, una ráfaga de cálculos y la creencia de que la precisión, la gravedad y el ingenio humano podían llevarnos a lugares donde nunca habíamos estado. Increíblemente, ambas naves espaciales cumplieron y superaron las expectativas, pero en 1977, nada de eso era seguro. Todo lo que la NASA tenía eran 2 sondas cuidadosamente construidas, una fugaz alineación planetaria y muchas esperanzas puestas en un par de cohetes. Los lanzamientos en sí mismos pudieron haber parecido rutinarios. No había astronautas saludando desde la torre de lanzamiento ni dramáticas cuentas regresivas transmitidas al mundo, pero lo que representaban era profundo. Eran un comienzo tranquilo para uno de los viajes más grandes de la humanidad. Y gracias a esa rara alineación planetaria, funcionó. El momento fue perfecto. Los impulsos gravitatorios se alinearon, y 2 pequeñas naves espaciales fueron lanzadas a la más grandiosa de las giras. Todo porque una vez cada siglo y medio, el sistema solar abre brevemente un pasadizo secreto, y alguien tuvo el buen sentido de tomarlo. Las imágenes de la Voyager insinuaban largas líneas oscuras que se cruzaban en la superficie de Europa. No grietas en la roca, sino fracturas en el hielo. Estas líneas sugerían que el hielo flotaba sobre un océano líquido, uno mantenido caliente por las mismas fuerzas de marea que impulsan los volcanes de Io. Bajo kilómetros de corteza congelada, podría haber un vasto mar salado,
uno que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Estas erupciones no eran menores. Algunas columnas se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio. Toda la superficie de Io era un caos de llanuras fundidas, lagos de azufre y flujos de lava recién formados, y los colores, los colores, amarillos, rojos y naranjas, pintados sobre un paisaje torturado, parecía menos una luna y más una pizza alienígena, burbujeando y remodelándose en tiempo real. La razón de toda esta actividad: el calentamiento por mareas. Io está atrapada en un tira y afloja gravitacional entre Júpiter y las lunas cercanas, Europa y Ganímedes. Esta compresión y flexión constantes generan calor en lo profundo de la luna, derritiendo roca y alimentando un vulcanismo implacable. La luna de la Tierra podría reflejar serenamente la luz del sol, pero Io estaba haciendo berrinches en órbita. Luego vino Europa. A primera vista, parecía más tranquila, una capa helada lisa con muy pocos cráteres, pero la suavidad en el espacio es a menudo una pista. Sugiere que la superficie se está refrescando, quizás por tectónica, o en el caso de Europa por algo aún más intrigante: un océano subterráneo. A medida que la Voyager se acercaba a Júpiter, era como una polilla que se acerca a un faro hecho de gas arremolinado y radiación crepitante. Durante décadas, Júpiter había sido la joya de nuestro sistema solar, un enigma masivo y rayado girando en la oscuridad. Los astrónomos lo habían admirado a través de telescopios, maravillándose de su tamaño y entrecerrando los ojos ante la borrosa gran mancha roja, pero nadie lo había visto de cerca. Realmente no, hasta que llegaron las Voyager. En marzo de 1979, la Voyager realizó su mayor aproximación a Júpiter, pasando a unos 350.000 kilómetros de las cimas de las nubes, aproximadamente la misma distancia entre la Tierra y nuestra propia Luna. Solo unos meses después, en julio, la Voyager 2 siguió un camino similar. Juntas, transformaron a Júpiter de un vago lienzo de color en un mundo dinámico y vivo. Lo primero que impactó a los científicos, y prácticamente a todos los demás, fue lo activo que es Júpiter. Desde la distancia, su atmósfera en bandas parecía casi serena, pero a medida que las naves espaciales se acercaban, las bandas tranquilas dieron paso al caos. Había tormentas por todas partes, óvalos arremolinados del tamaño de continentes, chorros de aire rugiendo en direcciones opuestas, y luego, por supuesto, estaba la gran mancha roja misma, una tormenta tan masiva que podría tragarse la Tierra entera y aún tener espacio para el postre. Ganímedes y Calisto, dos de las otras lunas grandes de Júpiter, tampoco querían quedarse fuera. Ganímedes resultó ser la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que Mercurio, y mostraba indicios de un campo magnético y terreno ranurado. Calisto, antigua y craterizada, lucía su superficie maltratada como una insignia de honor, posiblemente intacta durante miles de millones de años. Cada luna añadió un nuevo capítulo a la historia de Júpiter, y la Voyager registró cada página con asombro. De vuelta en el propio planeta, la nave espacial también estudió la inmensa magnetosfera de Júpiter, una región del espacio dominada por su campo magnético, que es unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético atrapa partículas cargadas y crea intensos cinturones de radiación, mucho más peligrosos que cualquier cosa que se encuentre cerca de nuestro propio planeta. La Voyager tuvo que ser especialmente blindada solo para sobrevivir al breve sobrevuelo. Si pudieras ver la magnetosfera de Júpiter con tus ojos, sería más grande que la luna llena en nuestro cielo, extendiéndose millones de kilómetros hacia el espacio como un paraguas invisible y brillante. La Voyager también observó las auroras en los polos de Júpiter, luces brillantes, causadas por partículas que giran en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético y chocan con la atmósfera. Estas eran similares en espíritu a las luces del norte y del sur de la Tierra, pero a una escala mucho mayor y más caótica. Un hallazgo inesperado fue los tenues y polvorientos anillos alrededor de Júpiter. Sí, anillos. No son tan llamativos como los de Saturno,
pero la Voyager los detectó como sutiles arcos de partículas finas. Estos anillos probablemente se formaron a partir de escombros levantados por micrometeoritos que chocaron con pequeñas lunas interiores. Son delgados, oscuros y casi invisibles, pero demostraron que Saturno no era el único maestro de anillos en el sistema solar exterior. Esta característica legendaria, observada por primera vez hace más de 3 siglos, había fascinado durante mucho tiempo a los astrónomos, pero la Voyager la reveló con un detalle asombroso. No era solo roja, tenía textura, estaba viva, en movimiento, un torbellino de nubes de amoníaco y química desconocida, girando en sentido antihorario, con una velocidad que hacía que los huracanes parecieran perezosos remolinos. Y resultó que la mancha roja no estaba sola. La Voyager capturó docenas de tormentas más pequeñas bailando por la atmósfera en patrones demasiado complejos para desentrañarlos en el lugar. El tamaño de Júpiter juega un papel importante en este drama. Es más de 11 veces más ancho que la Tierra y más de 300 veces más masivo. Su atmósfera es un océano profundo de hidrógeno y helio, estratificado con hielo de amoníaco y moldeado por una rotación intensa, tan rápida que un día joviano dura menos de 10 horas. Este giro rápido estira la atmósfera en bandas y alimenta tormentas poderosas que duran siglos. Pero las verdaderas sorpresas no estaban en las nubes, estaban en la compañía que Júpiter mantiene. Antes de la Voyager, los astrónomos conocían un puñado de lunas de Júpiter, pero no esperaban mucho. Quizás algunas rocas heladas, tal vez algunos trozos craterizados como nuestra propia luna. Lo que obtuvieron en cambio fue una familia planetaria rebosante de carácter. Comencemos con Io, una luna que reescribió por completo las reglas de la geología. Las cámaras de la Voyager capturaron algo extraordinario, columnas de material que brotaban de la superficie de Io. No niebla ni polvo, sino erupciones volcánicas masivas, volcanes reales en una luna, activos, furiosos y diferentes a todo lo visto antes. Fue la primera vez que se observaba un volcán activo más allá de la Tierra. Para cuando la Voyager 1 y la Voyager 2 terminaron sus encuentros con Júpiter, habían cambiado fundamentalmente la forma en que los científicos pensaban sobre los gigantes gaseosos. Júpiter no era solo una gran bola de nubes, era un sistema complejo y dinámico, lleno de química fascinante, clima feroz, radiación intensa y un séquito de lunas que podrían haber protagonizado sus propias misiones. Lo que la nave espacial capturó no fue solo una serie de puntos de datos científicos, sino una epopeya en desarrollo. No solo confirmaron lo que sospechábamos sobre Júpiter, nos presentaron cosas que nunca imaginamos: volcanes en otros mundos, océanos bajo el hielo, lunas que respiran fuego y lunas que susurran secretos bajo sus caparazones congelados. Y todo ello ocurrió a casi 1.000 millones de kilómetros de la Tierra, retransmitido por máquinas con menos potencia informática que una calculadora moderna, cabalgando el impulso y la gravedad a través de la inmensidad del espacio. Las imágenes que enviaron, pixeladas, granuladas, pero asombrosas, encendieron la imaginación de científicos y soñadores por igual. Por primera vez, la humanidad había mirado profundamente el rostro arremolinado de Júpiter y había visto más que un simple planeta. Vimos un mundo de maravillas, lleno de tormentas que nunca duermen y lunas que desafían las expectativas. Un lugar que aún hoy continúa sorprendiendo y deleitando, gracias a 2 pequeñas naves espaciales que llegaron para un sobrevuelo y terminaron escribiendo un nuevo capítulo en la historia del cosmos. Estas erupciones no eran menores. Algunas columnas se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio. Toda la superficie de Io era un caos de llanuras fundidas, lagos de azufre y flujos de lava recién formados. Y los colores, los colores, amarillos, rojos y naranjas pintados sobre un paisaje torturado, parecía menos una luna y más una pizza alienígena, burbujeando y remodelándose en tiempo real. La razón de toda esta actividad: el calentamiento por mareas. Io está atrapada en un tira y afloja gravitacional entre Júpiter y las lunas cercanas a Europa y Ganímedes. Esta compresión y flexión constantes generan calor en lo profundo de la luna,
derritiendo roca y alimentando un vulcanismo implacable. Las imágenes de la Voyager insinuaban largas líneas oscuras que se cruzaban en la superficie de Europa, no grietas en la roca, sino fracturas en el hielo. Estas líneas sugerían que el hielo flotaba sobre un océano líquido, uno mantenido caliente por las mismas fuerzas de marea que impulsan los volcanes de Io. Bajo kilómetros de corteza congelada, podría haber un vasto mar salado, uno que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre en nuestro sistema solar. La luna de la Tierra podría reflejar serenamente la luz del sol, pero Io estaba haciendo berrinches en órbita. Luego vino Europa. A primera vista, parecía más tranquila, una capa helada lisa, con muy pocos cráteres, pero la suavidad en el espacio es a menudo una pista. Sugiere que la superficie se está refrescando, quizás por tectónica, o en el caso de Europa, por algo aún más intrigante, un océano subterráneo. Galileo los vio por primera vez a principios del siglo XVII. Aunque su telescopio no estaba del todo a la altura del desafío, los describió como orejas a cada lado del planeta, una incomprensión razonable. Con el tiempo, con mejores ópticas y mentes más curiosas, esas orejas se revelaron como un espectacular sistema de anillos, anchos y planos, y tan increíblemente delgados que parecía que no debían existir en absoluto. Si Júpiter era todo drama y caos, Saturno era su elegante primo, gracioso, fotogénico y envuelto en un atuendo tan icónico que incluso los no aficionados al espacio podían reconocerlo al instante. Sus anillos, brillando como joyas cósmicas, habían capturado la imaginación durante siglos. Cuando la Voyager llegó a principios de los años 80, Saturno se había convertido en el planeta más frecuentemente representado en los libros de texto de ciencia y en los carteles de ciencia ficción. Pero incluso la representación artística más detallada no podía compararse con lo que la nave espacial realmente vio de cerca. La vista era impresionante. Saturno no solo era hermoso, era intrincadamente detallado, misterioso y lleno de sorpresas. La Voyager también observó las auroras en los polos de Júpiter, luces brillantes causadas por partículas que giran en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético y chocan con la atmósfera. Estas eran similares, en espíritu, a las luces del norte y del sur de la Tierra, pero a una escala mucho mayor y más caótica. Un hallazgo inesperado fue los tenues y polvorientos anillos alrededor de Júpiter. Sí, anillos, no son tan llamativos como los de Saturno, pero la Voyager los detectó como sutiles arcos de partículas finas. Estos anillos probablemente se formaron a partir de escombros levantados por micrometeoritos que chocaron con pequeñas lunas interiores. Son delgados, oscuros y casi invisibles, pero demostraron que Saturno no era el único maestro de anillos en el sistema solar exterior. Ganímedes y Calisto, dos de las otras lunas grandes de Júpiter, tampoco querían quedarse fuera. Ganímedes resultó ser la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que Mercurio, y mostraba indicios de un campo magnético y terreno ranurado. Calisto, antigua y craterizada, lucía su superficie maltratada como una insignia de honor, posiblemente intacta durante miles de millones de años. Cada luna añadió un nuevo capítulo a la historia de Júpiter, y la Voyager registró cada página con asombro. De vuelta en el propio planeta, la nave espacial también estudió la inmensa magnetosfera de Júpiter, una región del espacio dominada por su campo magnético, que es unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético atrapa partículas cargadas y crea intensos cinturones de radiación, mucho más peligrosos que cualquier cosa que se encuentre cerca de nuestro propio planeta. La Voyager tuvo que ser especialmente blindada solo para sobrevivir al breve sobrevuelo. Si pudieras ver la magnetosfera de Júpiter con tus ojos, sería más grande que la luna llena en nuestro cielo, extendiéndose millones de kilómetros hacia el espacio como un paraguas invisible y brillante. La Voyager sobrevoló Saturno en noviembre de 1980, pasando a unos 77.000 kilómetros de las cimas de las nubes. Proporcionó a la humanidad
sus primeras imágenes de alta resolución del gigante anillado, y no decepcionaron. La Voyager 2 la siguió menos de un año después, en agosto de 1981, acercándose para una mirada aún más cercana. Entre las dos, se nos concedió un asiento asombroso en primera fila, para el mayor espectáculo de luces naturales del sistema solar. Los anillos eran, por supuesto, las estrellas del espectáculo, compuestos principalmente de hielo de agua, que varían desde diminutos granos hasta trozos del tamaño de una casa. Los anillos son vastos, más de 200.000 kilómetros de ancho, pero asombrosamente delgados, a menudo no más de 9 metros de espesor. Eso es como estirar una hoja de papel a lo largo de todo un estadio de fútbol. Cómo se mantienen tan ordenadamente dispuestos sigue siendo un tema de investigación en curso y un ligero quebradero de cabeza científico. Las cámaras de las Voyager se adentraron en esos anillos y revelaron mucho más de lo esperado. No eran solo unas pocas bandas anchas, sino un delicado encaje de miles de anillos individuales con huecos, ondas y patrones extraños que parecían desafiar una explicación sencilla. Una de las características más destacadas es la división de Cassini, un hueco oscuro entre los anillos A y B, que había sido visible desde la Tierra durante siglos, pero la Voyager demostró que la división no estaba vacía, contenía su propio conjunto de anillos delgados y tenues. Para cuando la Voyager 1 y la Voyager 2 terminaron sus encuentros con Júpiter, habían cambiado fundamentalmente la forma en que los científicos pensaban sobre los gigantes gaseosos. Júpiter no era solo una gran bola de nubes, era un sistema complejo y dinámico, lleno de química fascinante, clima feroz, radiación intensa y un séquito de lunas que podrían haber protagonizado sus propias misiones. Lo que la nave espacial capturó no fue solo una serie de puntos de datos científicos, sino una epopeya en desarrollo. No solo confirmaron lo que sospechábamos sobre Júpiter, nos presentaron cosas que nunca imaginamos: volcanes en otros mundos, océanos bajo el hielo, lunas que respiran fuego y lunas que susurran secretos bajo sus caparazones congelados. Y todo ello ocurrió a casi 1.000 millones de kilómetros de la Tierra, retransmitido por máquinas con menos potencia informática que una calculadora moderna, cabalgando el impulso y la gravedad a través de la inmensidad del espacio. Las imágenes que enviaron, pixeladas, granuladas, pero asombrosas, encendieron la imaginación de científicos y soñadores por igual. Por primera vez, la humanidad había mirado profundamente el rostro arremolinado de Júpiter y había visto más que un simple planeta. Vimos un mundo de maravillas, lleno de tormentas que nunca duermen y lunas que desafían las expectativas. Un lugar que aún hoy continúa sorprendiendo y deleitando, gracias a dos pequeñas naves espaciales que llegaron para un sobrevuelo y terminaron escribiendo un nuevo capítulo en la historia del cosmos. Aún más curioso fue el descubrimiento del hueco de Encke, una estrecha división dentro del anillo A, y el desconcertante comportamiento de las llamadas lunas pastoras, pequeños satélites cuya influencia gravitacional ayuda a mantener los bordes afilados de los anillos. Estas lunas actúan como perros pastores cósmicos, acorralando partículas y esculpiendo los anillos con manos invisibles. Era como si todo el sistema estuviera vivo, cambiando y respondiendo en tiempo real a la danza de la gravedad. Los anillos también exhibieron algo llamado radios, que parecen líneas radiales fantasmales, que se deslizan por la superficie como sombras. Los científicos aún no están completamente seguros de qué los causa, posiblemente interacciones magnéticas con el campo giratorio de Saturno, o pequeños impactos que crean breves nubes de partículas. Cualquiera que sea el mecanismo, le daban a los anillos una cualidad inquietante, casi etérea. El propio Saturno resultó no ser menos fascinante, aunque menos colorido que Júpiter. Con un tono dorado más uniforme, su atmósfera seguía siendo activa y dinámica. Bandas de nubes fluían alrededor del planeta, impulsadas por una rotación rápida. Un día en Saturno dura poco más de 10 horas. La Voyager observó chorros de aire, grandes tormentas y curiosos patrones hexagonales cerca de los polos, aunque el misterio completo del hexágono polar de Saturno no se revelaría hasta décadas después con la misión Cassini. Si Júpiter era todo drama y caos,
Saturno era su elegante primo, gracioso, fotogénico y envuelto en un atuendo tan icónico que incluso los no aficionados al espacio podían reconocerlo al instante. Sus anillos, brillando como joyas cósmicas, habían capturado la imaginación durante siglos. Galileo los vio por primera vez a principios del siglo XVII, aunque su telescopio no estaba del todo a la altura del desafío. Los describió como orejas a cada lado del planeta, una incomprensión razonable. Con el tiempo, con mejores ópticas y mentes más curiosas, esas orejas se revelaron como un espectacular sistema de anillos, anchos y planos, y tan increíblemente delgados que parecía que no debían existir en absoluto. Cuando la Voyager llegó a principios de los años 80, Saturno se había convertido en el planeta más frecuentemente representado en los libros de texto de ciencia y en los carteles de ciencia ficción. Pero incluso la representación artística más detallada no podía compararse con lo que la nave espacial realmente vio de cerca. La vista era impresionante. Saturno no solo era hermoso, era intrincadamente detallado, misterioso y lleno de sorpresas. Y luego estaba Titán. De todas las lunas de Saturno, y hay muchas, Titán destacaba como la más intrigante, más grande que Mercurio. Envuelta en una densa bruma naranja, Titán era la única luna del sistema solar conocida por tener una atmósfera densa. Los instrumentos de la Voyager detectaron que esta atmósfera estaba compuesta principalmente de nitrógeno, con trazas de metano y otros hidrocarburos. De hecho, era más similar a la atmósfera de la Tierra que cualquier otra cosa encontrada en el espacio. Pero la Voyager no podía ver a través de la bruma. Titán era tímida, reveló su tamaño, su presión y su química, pero no su superficie. Aún así, los científicos quedaron cautivados. Una atmósfera tan densa podría significar clima, erosión, tal vez incluso lagos u océanos. La especulación floreció. ¿Era Titán una Tierra congelada en cámara lenta, o una vista previa de cómo podría verse la Tierra en 1000 millones de años? Las preguntas permanecieron sin respuesta, tentadoras. El sobrevuelo de Titán por la Voyager fue en realidad uno de los momentos más cruciales de la misión. Para obtener una buena vista de la Luna, la Voyager tuvo que tomar una trayectoria particular, una que la envió fuera del plano del sistema solar después del encuentro. Significó sacrificar un posible sobrevuelo de Urano y Neptuno. La compensación fue calculada, deliberada y un poco agridulce. Titán había prometido demasiado como para ignorarlo.